Bienvenidos al canal. El video de hoy trata sobre conversión de unidades de longitud y estaremos haciendo los siguientes ejercicios. Estaremos viendo el primer método para la conversión de estas unidades de longitud con unidad base en metros, ya que existen otras unidades como pies o como millas, pero nos estaremos centrando en las unidades metros y derivadas de metros. Tenemos que tener algo claro antes de comenzar a hacer los ejercicios. Tenemos que saber cómo identificar las unidades en los números. Primero pondremos como ejemplo dos números distintos, que va a ser el 367 y de ahí el 389,36. Esos números son completamente diferentes porque uno es un número entero y el otro es un número decimal, porque se compone con una coma o con un punto decimal. Este mismo número puede seguir a partir del punto de la coma, puede seguir con muchos más números. En el número entero solo se compone la parte entera del número. En el número decimal se compone con su parte entera y con su parte decimal, que son los números que siguen luego de la coma o del punto. En el número entero, el número 7 son las unidades, el número 6 son las decenas y el número 3 son las centenas. En el caso del número decimal, el número 3, que está luego de la coma, son las décimas, el número 6 son las centésimas y así sucesivamente. Siguen las milésimas, las 10 milésimas, etc. Pero el 7 y el 9, que el 9 en el número decimal también son las unidades, son los números que nos importan, porque vamos a necesitarlos para poderlos ubicar en la tabla. Identificaremos las unidades en todos estos números. En el 6 es el 0, en el 5 es el 0, en el 4 es el 9, en el 3 es el 0, en el 2 es el 6 y en este número pues solamente están las unidades como número. Identificamos también cuál es su unidad de medición y así lo vamos a poder ubicar con más facilidad en la tabla. En el primer ejercicio pasamos los 6 metros hasta hectómetros. Tenemos que ubicar las unidades y colocarlas en los metros, porque esa es la unidad de medición del número. Entonces colocamos los 6 en los metros y los tenemos que convertir a hectómetros. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos ceros hasta llegar a los hectómetros. Un 0 en decámetros, un 0 en hectómetros, llegamos a hectómetros y en esa casilla colocamos el punto de la coma decimal. Y así es como nos da 0,06 hectómetros. Entonces los 6 metros hectómetros son 0,06. Claro, 0,06 hectómetros. Ahora el segundo ejercicio, que son 66 hectómetros a decámetros, vamos a ubicar primero las unidades en el número que es el 6 y ese número lo colocaremos en la casilla de hectómetros. Y en la casilla a la izquierda colocaremos el otro 6, porque es la única manera en la que los podemos ubicar. Ahora tenemos que hacer que llegue a decímetros. Entonces colocaremos ceros hasta llegar a la casilla de los decímetros. Y ahí en decímetros colocaremos la coma. Ahora tenemos un resultado de 66.000. El tercer ejercicio tenemos que pasar 280 centímetros a metros. Y tenemos que primero ubicar en este número las unidades, que son los ceros. Y lo colocaremos en la casilla de centímetros, porque esa es la unidad del número. Al lado 8 y al lado 2. A la izquierda siempre. Como tenemos que pasarlo a metros y el 2 se encuentra en los metros, pues ahí nos encargaremos de colocar el punto decimal o la coma, como hemos hecho en los ejercicios anteriores. Así que en el 2 colocamos el punto decimal o la coma. Y nos da un resultado de 2,80 metros. En el cuarto ejercicio, que son 9,8 kilómetros a milímetros, pues el 9 son las unidades. Entonces colocaremos en la casilla de los kilómetros el número 9. Y en este caso a la derecha colocaremos el número 8. Y como tenemos que llegar a milímetros, colocaremos 0 en todas las casillas hasta llegar a milímetros. Y ahí en milímetros colocaremos el punto. En este caso nos da una cifra muy grande, que son
800.000, en este caso, milímetros. Ahora en el ejercicio número 5, que es 0.06 milímetros a metros, vamos a agarrar las unidades, que es el 0, y colocarlo en la casilla de milímetros. Luego la tabla, en este caso la hice un poco más grande para poder colocar el resto de las cifras a la derecha, y colocaremos en las otras casillas el 0 y el 6. Y como tenemos que llegar a metros, colocaremos ceros hasta llegar a la casilla de los metros. Y en metros colocamos el punto decimal o la coma. Y nos da un resultado súper pequeño de 0.00006 metros. En el último ejercicio, que son 0.82 decámetros a metros, tenemos que identificar las unidades, que en este caso es el 0, y lo colocaremos en la casilla de los decámetros. Luego a la derecha colocaremos el 8 y el 2. Y como tenemos que convertirlo a metros, pero esta casilla ya está ocupada, de cualquier manera colocaremos el punto decimal en la casilla de los metros, porque es a esa unidad que lo queremos convertir, dándonos un resultado de 0.8.2. 0.8,2. Sin embargo, esta cifra está correcta, pero el 0 a la derecha es innecesario. Así que por ende escribiremos el valor, que son en metros, y eliminaríamos el 0, quedando 8.2 metros. Y así terminaríamos todos los ejercicios. Sin embargo, me faltó decir un detalle del ejercicio número 3, que como resultado nos dio 2.80. Nada más que el 0 a la derecha, en este caso, no tiene ningún valor, por lo que el resultado en realidad sería 2.8 metros. Así que eliminaríamos el 0. Y tuviera algún valor, a menos que fuera en el caso del primer ejercicio, que se encuentra el punto decimal o la coma, el 0 y luego un número distinto de 0. Si no es así, pues el número no tiene ningún tipo de valor y es mejor eliminarlo. Por último, les dejaré una serie de ejercicios que son solamente 4 para verificar si de verdad comprendieron bien el tema. Las respuestas serían 78 centímetros igual 0.78 metros, 50 decámetros 5000 decímetros, los 100 decímetros 1000 centímetros y los 201.15 kilómetros 20.115 decámetros. La explicación sería que el 8 son las unidades y colocaríamos en la casilla de los centímetros el 8, en la izquierda el 7 y para llegar a metros colocaríamos un 0 y ahí nomás el punto decimal. En el segundo, que serían las unidades del 0, colocaremos en la casilla de los decámetros el 0, a la izquierda el 5 y para llegar a los decímetros colocaríamos 2 ceros más y en la casilla de los decímetros el punto decimal. En el caso de los 100 decímetros vamos a colocar el 0, que es la unidad, en los decímetros, en la casilla de los decímetros, al lado un 0 y después el 1 y para llegar a los centímetros colocaremos un 0 y ahí nomás colocamos el punto decimal. En el último caso las unidades es el 1, entonces colocaremos en la casilla de los kilómetros el 1. A la izquierda pasamos el 0 y el 2 y a la derecha el 1 y el 5. Como esta cantidad la pasamos a decámetros, nos fijamos en la casilla de decámetros, pero ya está ocupada con el 5, así que solamente colocamos el punto decimal. Espero este video les haya servido de mucha ayuda. Gracias.